Me hubiera gustado saber estas cosas antes de estudiar letras clásicas en la UNAM. Y sí, si tú te quedaste recién en esta carrera, primero déjame felicitarte porque es una carrera muy rara. De hecho, yo ni siquiera sabía que existía hasta poco antes de hacer mi examen de selección a la UNAM. Cuando decidí estudiar clásicas, no tenía noción absolutamente sobre el griego, el latín, Grecia y Roma, ni por aquí se me pasaban. Y tú dirás, oye, ¿cómo te atreviste a estudiar algo de lo que no tenías ni idea? ¿Qué es lo que estabas pensando? Y sí, mi interés era específicamente por las palabras. Recuerdo que cuando me presenté a la carrera, el primer día fue ver mitología, después latín, después griego, y entonces mi cabeza empezó a colapsar porque yo no tenía ni idea de qué significaba todo esto. En la carrera como tal, uno se va a encontrar con todo lo que tiene que ver con la cultura greco-latina. Es decir, en los primeros semestres te enseñan historia de Grecia, te enseñan un poco de lingüística, te enseñan latín, te enseñan griego. Esos los llevas los 8 semestres y algunas otras materias similares. Conforme va pasando la carrera, tú tienes que ir seleccionando también cuál es tu ámbito de estudio. A algunos les gustan más los papiros, otros les gusta más la historia, otros les gusta más el latín, otros el griego, y así cada quien va eligiendo hacia dónde se quiere direccionar o hacia dónde quiere direccionar su carrera. El problema no es tanto lo que enseñan en la carrera, sino el problema, al menos en mi generación, fue esta constante competitividad que sí tiene una cantidad de estrés increíble. Vamos, yo no sabía nada de latín, yo no sabía nada de griego. Y para mí sí fue muy difícil que mi primer acercamiento oficial, porque en la prepa pues, sí llevé un poco de filosofía o yo qué sé, fue pues pesado, fue consultar a los textos clásicos directamente y en gran mayoría leerlos a veces desde el griego y uno dice, yo ni siquiera sé griego, yo con problemas y sé español, ¿no? Yo me vi obligado a tener que repasar todo el tiempo después de clases, cuando comía, antes de dormir, tenía que leer mis apuntes otra vez, pero me gustaría decir que con eso bastó y no, al menos yo ni siquiera sentía que daba el ancho. Yo sentía todo el tiempo que tenía huecos contextuales que muchas de las veces colegas míos sí sabían, o al menos eso aparentaba, ¿no? Quién sabe, igual ellos la estaban pasando peor que yo. Pero a lo que voy con esto es que estos huecos contextuales a mí me trajeron dolores de cabeza inmensos, porque a veces quería estudiar más sobre un autor, pero cuando intentaba hacerlo ya tenía pendiente hacer una traducción. Y las traducciones de griego de latín a mí me llevaban horas, en serio. Me tardaba en 3 renglones, en 4 renglones, 4 horas, porque no entendía el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el ablativo, las formas nominales. Entonces me di cuenta que no entendía nada desde el español mismo. Entenderás el colapso al que puede llegar a caer uno si no sabe por dónde dirigirse. Y esta es una de las principales cosas que desalientan a los estudiantes, porque no solo es la competitividad con uno mismo, sino que también, repito, a mí me tocó vivir que profesoras o profesores incentivaban a alumnos que sí daban el ancho, que sí le seguían el ritmo, porque déjame decirte que muchos de esos profesores eran sumamente exigentes. Supongamos, llegan con una hoja de 100 palabras de vocabulario en griego y te dicen, para la siguiente clase quiero que ya se lo memoricen, porque vamos a leer el texto y quién sabe qué. Y entonces, una persona mortal como yo no podía ni siquiera memorizarse más de 10 porque estaba haciendo la traducción, pero al mismo tiempo tenía que buscar el contexto, pero después se acordaba que tenía examen de mitología y después tenía que hacer otras cosas aparte de la carrera. Entonces, en la carrera vi competitividad, yo viví mucho estrés y a eso añade la pandemia. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y respecto a la desmotivación, a ver, y generalmente, al menos a mí me pasaba que me preguntaban, oye, ¿y saliendo de la carrera qué vas a hacer? Porque sí, vamos, estás aprendiendo griego, estás aprendiendo latín, pero resulta ser que pues estas lenguas ya nadie las conoce, ya nadie las habla, ya son lenguas muertas, entonces técnicamente la sociedad te dice que no sirven para nada. Todas esas cuestiones sí te hacen desmotivarte, sí te hacen pensar, oye, ¿qué sentido tiene que yo esté 24/7 metido leyendo libros antiguos que a lo mejor ni entiendo bien porque están en griego o están en latín, me está costando mucho trabajo y se pierde el enfoque? Uno generalmente se concentra en aprobar la materia en vez de aprender. Y creo que esto es lo más importante que hay que rescatar de la carrera, que hay que aprender a leer los autores. Porque los autores, en serio,
poseen una cantidad de conocimiento tan increíble, tan exquisito, que es una pena, es una tristeza, es una tragedia no poder disfrutarlos por lo que te dan, sino tener que traducirlos y estar buscando el sujeto y después estar buscando el verbo y después estar buscando la oración subordinada y te pierdes en eso en vez de leer realmente el mensaje que te quería dar el autor. ¿Se puede cuestionar el método de enseñanza que tienen en la carrera? Claro que sí, pero bueno, tal vez eso es materia para otro video. Aquí simplemente quiero decir que si tú estás estudiando o vas a estudiar letras clásicas, procura sacarle provecho a cada autor que leas, que valdría la pena que pudieras detenerte a leerlo en español y con calma, porque también, al menos yo me sentía muchas veces mal, porque decía, es que estoy leyendo esto en español y se supone que debería leerlo en griego o en latín y bla, 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 bla. Entonces, si tú vas a estudiar letras clásicas y tienes aún un tiempo disponible para que no te agarre en curva esto, puedes ir leyendo algunos poetas, puedes leer a Hesiodo, puedes leer la Ilíada resumida, porque sí, no se trata de saberlo todo, y es que ese es un complejo de la carrera de clásicas. Te hacen creer que tienes que saberlo todo el tiempo. ¿Qué tipo de genitivo es este? ¿De qué época es este autor? ¿Qué tipo de dios es ese? ¿Heracles o Hércules? Y entonces no sabes ni siquiera hacia dónde direccionar todo el entendimiento y todo lo que le está entrando a tu cabeza y a tu mente en ese momento. Entonces, es bueno tener bagajes, no tengas huecos culturales ni contextuales como yo los tuve, y pues nada más investiga un poco. Tampoco se trata de que compres ya toda una biblioteca de textos clásicos y que te dediques a eso. Si puedes hacerlo está bien, pero si no tienes el tiempo, como era en mi caso, pues simplemente lee reseñas, lee cosas y no te sientas mal por hacerlo. Llegará el momento en que puedas traducirlo, claro. Procura llevarte bien con profesores, profesoras que puedan encauzarte tu saber, porque vamos, ellos ya llevan muchos años ahí y definitivamente habrán pasado por el mismo camino por el que tú estás y te podrán ayudar dándote consejos o incluso recomendaciones de textos. Y bueno, finalmente el campo laboral. El campo laboral es amplio, aunque te voy a ser sincero. Generalmente, en lo que desemboca uno al salir de la carrera es en dar clases de español, de mitología o griego, latín, si tienes suerte, o etimologías en las prepas, griego o latín en los SHs igual, pero es casi lo más seguro que vas a hacer al salir. ¿Qué otros campos de trabajo hay? Pues está el campo editorial, aunque te voy a ser sincero, ese es el más peleado y ese es el que casi todas las personas quieren, pero que a su vez pocas personas pueden adquirir. También está trabajar como investigador, investigadora. Generalmente a lo largo de la carrera, si te pones pilas, vas a encontrar proyectos de investigación que vienen de filológicas y pues no es tanto como apalancarte, sino que pues estés en el momento adecuado, a la hora adecuada, para que te digan si quieres formar parte de eso. Y son como becas. También las puedes adquirir desde creo que el 80% de créditos ya hechos. Y pues también un tip que te paso es que si no tienes problema por seguir estudiando, automáticamente en cuanto termines tu carrera puedes meter una maestría en las becas MADEMS y esto te va a poder ayudar a solventar tus gastos mientras sigues estudiando y ya no vas a andar con miedo al futuro y demás. En síntesis, estudiar clásicas es, es un sabor agridulce, porque puedes tener un acercamiento tan increíble a autores grecolatinos, empaparte de su sabiduría, de cómo veían el mundo, de cómo concebían la creación de los humanos, de cómo filosofaban, de cómo tenían política y demás, pero también tendrás que someterte a mucho estrés y a mucho academicismo. Para que no piensen que yo estoy pateando el pesebre, yo estoy muy agradecido por haber estudiado letras clásicas porque definitivamente amplió mi panorama al grado que ya el día de hoy puedo decirte que incluso la realidad que concibo como real y esas cosas no es la misma. Y no vengo a hablarte como con este sermón de los que estudiamos en humanidades, que somos hippies y demás, sino que realmente el panorama de la realidad cambia de una manera tan brutal que uno es otro al salir de la carrera. Y pues bueno, yo espero con este video poder apoyar a la gente que está estudiando o que va a estudiar. De hecho, el proyecto de Mi Mundo Clásico, que surgió como
un deseo de hacer algo nuevo por las letras clásicas, es decir, sacar al mundo grecolatino de los textos, de los papiros o de textos arcaicos y poder compartirlo al mundo en general. Si tú me sigues en TikTok, en YouTube o en Facebook, sabrás que yo me dedico a eso, a abordar los temas grecolatinos desde una lupa un tanto distinta, ¿no? Hablar un poco de la cultura popular y al mismo tiempo llevarte una etimología o llevarte el significado de una palabra o filosofía o yo qué sé, pues generalmente se cree que pues el mundo académico es el libro y punto, ¿no? Y se nos olvida que estudiamos para darle algo al pueblo. Al menos yo me siento con esa responsabilidad. Entonces nada, si puedes suscríbete, sígueme, me apoyarías mucho. Y si tienes alguna duda o quieres que profundice más sobre el colegio de clásicas, sobre algunos temas en concreto, con gusto déjamelo aquí y pues con gusto yo lo leeré y estaré atento. Pues nada, felicidades si te quedaste en letras clásicas, bienvenida o bienvenido a este mundo grecolatino y pues estaremos ahí. Y no olvides que esto te lo dijo mi mundo clásico.